presente trabajo es sobre JPA implementado con Eclipse Link. Antes de entrar al tema, tenemos que saber qué es persistencia. La persistencia de datos es un medio mediante el cual una aplicación puede recuperar información desde un sistema de almacenamiento no volátil y hacer que ésta persista. La persistencia de datos es vital en las aplicaciones empresariales debido al acceso necesario a las bases de datos relacionales. ¿Qué es JPA? JPA representa una simplificación del modelo de programación de persistencia. La especificación JPA define explícitamente la correlación relacional de objetos, en lugar de basarse en implementaciones de correlación específicas del proveedor. JPA crea un estándar para la importante tarea de la correlación relacional de objetos mediante la utilización de notaciones o XML para correlacionar objetos con una o más tablas que pertenecen a una base de datos. Una descripción breve de JPA es que se le conoce como Java Persistent API, conocida como JPA. Proporciona un modelo de persistencia basado en POJOS para mapear bases de datos relacionales en Java. El Java Persistence API fue desarrollado por el grupo de expertos de EJB 3.0 como parte de JSR 220. Aunque su uso no se limita a los componentes software de JB, también puede utilizarse directamente en aplicaciones web, aplicaciones clientes, incluso fuera de las plataformas Java EE. Java Persistence API consta de tres áreas: el Java Persistence API, el lenguaje de query y el mapeo de los metadatos de objetos relacionales. Sobre el diseño de JPA. JPA está diseñado para funcionar dentro y fuera de un contenedor. Java Enterprise Edition. Cuando se ejecuta JPA dentro de un contenedor, las aplicaciones pueden utilizar el contenedor para gestionar contextos de persistencia. Si no hay ningún contenedor para gestionar JPA, la aplicación debe fijar ella misma la gestión del contexto de persistencia. El diseño JPA está basada en algunos elementos. El primer elemento viene siendo la unidad de persistencia, la cual define un modelo relacional de objetos que correlaciona las clases Java con una base de datos relacional. Entity Manager Factory utiliza estos datos para crear un contexto de persistencia al que se puede acceder mediante Entity Manager. El siguiente elemento sería Entity Manager Factory. Se utiliza para crear un Entity Manager para las interacciones de base de datos. Los contenedores del servicio de aplicaciones normalmente proporcionan esta opción, pero es necesario Entity Manager Factory si se utiliza la persistencia gestionada por las aplicaciones JPA. Una instancia de Entity Manager Factory representa un contexto de persistencia. El siguiente elemento es el contexto de persistencia. El contexto de persistencia define el conjunto de las instancias activas que la aplicación está manipulando actualmente. El siguiente elemento es Entity Manager. Entity Manager es el gestor de recursos que mantiene la colección activa de objetos de entidad que está utilizando la aplicación. Entity Manager maneja la interacción y metadatos de base de datos para las correlaciones relacionales del objeto. Una instancia de Entity Manager representa un contexto de persistencia. Una aplicación en un contenedor puede obtener el Entity Manager mediante inyección en la aplicación o buscándole en el espacio de nombres del componente Java. El siguiente elemento es el objeto de entidad. Clase Java simple que representa una fila en una tabla de base de datos con su formato más sencillo. Los objetos de entidades pueden ser clases concretas o clases abstractas. Mantienen estados mediante la utilización de propiedades o campos. Bueno, a continuación vamos a presentar un ejemplo donde aplicaremos JPA con Eclipse Link. Para eso necesitamos el One Server, que es un servidor de base de datos. Aquí crearemos una base de datos ejemplo con una tabla persona, la cual tiene los siguientes campos que son ID persona, documento persona, nombre persona, apellidos persona y edad persona. Y vamos a realizar tres registros para ver su funcionalidad. Aquí podremos actualizar, eliminar y seleccionar de la base de datos.
En este caso eliminaremos dos registros para visualizar que en la base de datos se eliminaron. Ya, aquí tenemos que se eliminó un registro. Y eliminaremos el siguiente registro. Ya ahora vamos a agregar un nuevo registro. Le daremos una edad de 20 años. Y agregamos. Y nos sale un mensaje que los datos han sido ingresados correctamente. Y ahí podremos visualizar que en la base de datos se agregó. Bueno, todo esto fue creado con JPA y con los controladores que nos van a crear que nos van a dar esta herramienta. Vamos a poner otro registro. JPA con Eclipse Link, a través de Eclipse Link, genera clases y entidades a partir de la base de datos, la cual mapea esta base de datos y genera automáticamente las entidades con sus respectivos atributos referentes a la tabla que tenemos en la base de datos. Esta tabla se puede, en este caso, pues utilizamos la tabla persona en nuestra base de datos y vamos a ver a continuación el código en la misma. Esta clase nos servirá para crear los objetos e instanciar, recuperar estos objetos, en sí la persistencia de datos de la misma. Como podemos ver, tenemos los atributos, algunos métodos y básicamente el mapeo de la clase en la aplicación. Persistence.xml básicamente es la persistencia que tenemos conectada a la base de datos. Es la conexión, representa las características que tenemos, la conexión en sí de la base de datos con la aplicación. A partir de esta conexión es la que generan las clases y los controladores. Ya, los controladores nos sirven para movernos en la tabla de la base de datos. Ya, dentro del formulario, pues utilizamos estos controladores para poder manejar las sentencias de SQL y de esta manera crear, eliminar, modificar objetos de la clase que tenemos definida como tabla. Como podemos ver aquí, para agregar una nueva persona, vemos que necesitamos crear una persona ya a partir de la clase creada por la persistencia. Se le setean los valores a la persona del número de documento, el nombre, los apellidos y la edad de la persona. Ahora, el controlador tiene varios métodos, en el cual uno de ellos es create. Este create persona nos permite, a través del envío de un string o dependiendo del dato que tenemos como clave primaria, crear una nueva persona, un nuevo objeto. Este objeto se guarda en la base de datos y pues con este controlador podemos recuperar todas las clases que tenemos, todos los objetos que tenemos creados en la base de datos básicamente con todas sus características. A su vez también el controlador nos permite eliminar, el cual sería el método destroy. Ya. Para modificar tenemos el método edit y todos estos reciben como parámetro la clave primaria de la clase. Como podemos ver aquí, esta es la parte del código donde se crea. Acá más abajo tenemos cómo destruye a la persona en el botón eliminar, donde se le manda la variable tipo int del valor de la tabla en la columna seleccionada.
Todo esto maneja sentencia strike catch, que nos permite interpretar si alguna de estas si en alguna de estas sentencias ocurre algún error. Por ejemplo, si es que al crear ya tenemos el objeto creado con un ID idéntico, pues nos avisará que ya está creado el objeto y que no puede crearlo encima de él. En todo caso, tendríamos que modificarlo con el atributo, con el método edit del controlador de las personas. Volvemos al controlador de las personas y vemos aquí que tenemos que hacer referencia, antes de todo, a la base de datos, al nombre de la base de datos en el constructor del controlador de personas, para que así funcione correctamente, para poder traer las personas de esta base de datos. Vemos aquí un breve resumen de todos los métodos que tiene este controlador. Podemos recuperar